Las palabras que quiero enfatizar, hermanos, se encuentran en el versículo 10, ahí en nuestra lectura. Al final, donde dice el Señor Jesús a estos cristianos: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 11 de los Hebreos, y aunque no estoy predicando de ahí directamente hoy, tengo que mencionarlo. Al estar estudiando las vidas de los héroes de la fe, hay una característica que sobresale de entre todas. Mire conmigo Hebreos 11 y versículo 13. Hebreos 11:13. Unas páginas hacia atrás, Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, o sea, esos creyentes, esos hombres y mujeres de fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire el versículo 32. ¿Está ahí, hermano? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hasta ahí la lectura. Dice aquí que alcanzaron buen testimonio. ¿Cuál testimonio? Yo creo que lo que decía, ¿verdad? Que la característica que más sobresale es de fidelidad. Alcanzaron un buen testimonio de fidelidad. El diccionario dice, de la palabra fidelidad, dice lealtad, o sea, da definición. Dice lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Puntualidad, curioso que dice puntualidad, ¿verdad? Los hispanos somos famosos por llegar tarde, y alguien dijo puntualidad es parte de la santidad, pero aquí el diccionario literalmente está diciendo que puntualidad es una marca de fidelidad. Y luego dice exactitud en la ejecución de algo. Pero ¿por qué será un cristiano fiel? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que motiva a un cristiano a ser fiel hasta la muerte? Mire Deuteronomio 7:9 en el Antiguo Testamento. Voy a compartir unos cuantos versículos. Deuteronomio 7 en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la ley. Deuteronomio 7, versículo 9. Deuteronomio 7:9. Dice aquí, Deuteronomio 7:9. ¿Ya lo encontró? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Se fijó? Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Capítulo 3, versículo 1. Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Las primeras dos palabras, ¿qué dice? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 4, versículo 9. Ahí mismo en 1 Timoteo 4, 9. ¿Ya lo encontró? Palabra fiel es que esta y digna de ser recibida por todos. Vaya conmigo a Apocalipsis 19, el último libro. Otra vez, casi al final, capítulo 19, versículo 11. Aquí vemos a Cristo viniendo del cielo en su segunda venida de gloria. Y dice en Apocalipsis 19, 11, ¿ya lo encontró? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Más adelante dice en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, unas páginas hacia atrás, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1, 9. ¿Ya lo encontró? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, querido hermano, si usted anda por allí con pecado, no es porque Dios no le perdone, es porque usted no ha confesado. Él no quiere que usted ande con algún pecado y llevando la carga de su pecado. Él dice, confiésamelo, y dice, y Él es fiel para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero el que más me gusta de todos es este versículo, 2 Timoteo 2:13. Búsquelo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2, versículo 13. ¿Ya lo encontró? ¿De veras ya lo encontró? Mire lo que dice. Leámoslo junto en voz alta, todos. Versículo 13. ¿Listos? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios es fiel. Su palabra, hermanos, es fiel. Cristo es fiel. Y su fidelidad no está sujeta a cambios a pesar de nuestra infidelidad. ¿Entendió eso? Qué grande es nuestro Dios. Qué fiel es nuestro Dios. Qué fiel es su santa palabra, que nunca cambia. Qué fiel es nuestro Señor Jesucristo. Qué fiel es su amor y su perdón para con nosotros. Hermanos, eso es lo que motiva al cristiano a ser fiel. La fidelidad de Dios, la fidelidad de su palabra, la fidelidad de nuestro Salvador. Amén, hermanos. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y eso nos debe motivar a ser fieles, a vivir fieles. El tema del mensaje esta mañana es subiendo al siguiente nivel en nuestra fidelidad. Yo no sé usted, pero yo quiero ser más fiel, no menos fiel. Quiero ser más fiel. Y usted debería querer ser más fiel. Nadie aquí podemos decir, ya soy suficientemente fiel. La verdad es que le fallamos mucho al Señor y deberíamos ser más fieles. Amén. El Señor Jesucristo, aquí en nuestro pasaje, ahí en Apocalipsis, capítulo 2, está enviando un mensaje a los creyentes de la iglesia en Esmirna. La ciudad de Esmirna era un puerto comercial en el cual el producto de mayor exportación era la mirra, y ahí viene el nombre Esmirna. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos, era un perfume que se usaba para eso. Era una bella ciudad con calles bien planificadas, dice la historia. Una de esas calles estaba literalmente pavimentada con oro. Toda la calle. Esa calle era una que conectaba el templo de Zeus con el templo de una diosa. La ciudad tenía el apodo de ser la flor del Asia. La flor del Asia. Era una tremenda ciudad. Pues ahí en esta ciudad estaba un grupo de creyentes, una iglesia, que es la iglesia en Esmirna. Proféticamente, la iglesia en Esmirna es conocida como la iglesia sufriente.
estaban sufriendo. Durante el periodo de tiempo entre los 100 hasta los 312 años después de Cristo, hubo una terrible persecución en contra de esta iglesia y muchas otras. Pues aquí el Señor Jesucristo les da un mensaje de fortaleza que también nos ayuda a nosotros, hermanos, el día de hoy para seguir adelante en medio de dificultades y pruebas. Y les dice el Señor a estos creyentes: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dios se fija en todo, hermano. Dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Y les dice entre paréntesis: pero tú eres rico. Y la blasfemia, muchas veces, déjeme decir esto, no es parte del mensaje, pero muchas veces los cristianos nos quejamos de la economía, nos quejamos de que no tenemos suficiente dinero. Y déjeme recordar, hermano, la Biblia dice que usted y yo somos ricos, porque tenemos el tesoro más grande, que es la salvación en Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por su pobreza. Somos ricos, hermano. Usted tiene si usted es salvo, tiene lo más valioso, lo más importante. Hay gente que tendrán millones de dólares, pero no tienen a Cristo, no tienen salvación, no tienen perdón de pecados, no tienen paz, no tienen gozo, y cambiarían, aunque no lo cree, cientos y miles de dólares por un poquito de paz y gozo que tiene el cristiano. En vez de estar poniendo nuestros ojos en las cosas materiales, deberías de ponerlo en las cosas eternas. Porque la Biblia dice que somos ricos. Cristo dice: eres pobre, pero eres rico en realidad. Entonces, que no te das cuenta que eres rico. O sea, no tenemos contentamiento, no tenemos gozo, no tenemos satisfacción, cuando deberíamos de valorar lo que ya tenemos, en vez de estar envidiando lo que no tenemos o quejándonos por lo que no tenemos. Y les dice el Señor: pero tú eres rico. Y la blasfemia, dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estaban bajo tremenda persecución, hermanos, y si hay alguien que podemos estar seguros que conoce todo acerca de nosotros y por lo que estamos atravesando, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor les da un desafío a estos creyentes y les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El cristiano no debería tener temor de las circunstancias, no debería tener temor del hombre, no debería tener temor del mundo, deberíamos tener temor de Dios. Y la Biblia dice que el temor de Dios hace que los hombres vivamos tranquilos, confiados, en vez de temiendo lo que va a suceder. Dijo el rey David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero el cristiano tiene temor de Dios. Y el temor de Dios da esa paz, esa tranquilidad. Amén. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Le dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hermano, quizás usted y yo no tengamos control de muchas de las circunstancias que nos rodean, muchas veces, pero sí podemos determinar ser fieles. De eso sí podemos tener control. Amén. Porque cuando todo en esta vida se termine, lo único que va a contar será el resultado de nuestra fe, lo que hayamos hecho para el Señor, si vivimos para Él o no vivimos para Él. Mire 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5 y versículo 7. 2 Corintios 5, 7. Dice aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: porque por fe andamos, no por vista. Oh, hermanos, el cristiano vive por fe, no por vista, anda por fe. Y la fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano vive por fe, no por vista. Lo que ves, dice, lo que vemos, eso no se toma fe. Amén. Mire lo que continúa diciendo, estamos en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, ¿qué te dice tu conciencia? Dejen de estar platicando, por favor, pongan atención. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Cómo estás viviendo para el Señor? ¿Pudiera ser más fiel? ¿Pudiera ser más constante? ¿Pudiera ser más consagrado? ¿Pudiera servirle más? Amén. ¿Qué te dice tu conciencia? Dice, porque algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno dará a Dios cuenta de sí. El cristiano no va a presentarse, déjeme aclarar esto, el cristiano no va a presentarse en el juicio final porque ya nuestros pecados fueron todos lavados por la sangre de Cristo. Y el juicio final es para los incrédulos, donde van a ser, la Biblia dice, lanzados al lago de fuego los que no estuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero su nombre, si usted está en Cristo Jesús, su nombre, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Vamos al cielo, pero hay otro juicio para los cristianos. Y ese juicio va a ser para recompensas y pérdida de recompensas. Y la Biblia llama a ese juicio el tribunal de Cristo. Un tribunal para los creyentes. Mire, cuando usted aceptó a Cristo, pues la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pasado ya quedó borrado, ya quedó olvidado, todo su tiempo desperdiciado, todos sus malos hábitos que aprendió, esas malas obras que ahora nos da vergüenza mencionarlas, ya todo quedó bajo la sangre de Cristo. También nuestros pecados futuros en cuestión de salvación. Pero el momento que fuimos salvos, nacimos una nueva criatura en Cristo, y desde ese momento para acá, el Señor está viendo cómo vivimos. Y va a contar lo que hayamos hecho cuando dice mientras estabas en el cuerpo, está refiriéndose a la vida cristiana, no a la vida de incredulidad. La vida cristiana, desde que fuiste salvo para adelante, el Señor va a juzgarte por lo que hayas hecho mientras estabas en tu cuerpo, haya sido bueno, haya sido malo. Vamos a tener que darle cuenta al Señor de qué hicimos con nuestra vida, si la vivimos para el Señor o no. Si aprovechamos bien el tiempo, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice en Efesios 5. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. La Biblia dice que debemos de aprovechar el tiempo. La Biblia dice que debemos de servirle al Señor con nuestros dones y talentos. Y de eso vamos a ser juzgados cuando estemos en ese tribunal. Ahora, si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, nunca le ha recibido como un salvador personal, usted tiene mucho que temer acerca del segundo juicio, el juicio final, que es para condenación en el infierno. Lo que usted necesita hacer es ser salvo, aceptar el perdón de Cristo, el perdón de Dios en su vida, para que Él le perdone, le salve y no tenga que ir a esa condenación. Pero como cristianos todos somos responsables de cómo estamos viviendo. Y dice aquí el Señor, ¿qué te dice tu conciencia? Olvídate de apariencias, olvídate de quedar bien con otros, olvídate de lo que piensa fulanito, sutanito, olvídate de aparentar algo con ellos. ¿Qué te dice tu conciencia? Porque el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco por lo que estás pasando, yo conozco tu situación económica, yo conozco tu vida. Amén. Y dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. No, muchas veces no tenemos control de circunstancias, pero sí tenemos control de ser fieles, hermano. Mire lo que la certeza de esta convicción de que vamos a estar en ese tribunal y ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Mire lo que eso hacía que el apóstol Pablo dijera. Estamos en 2 Corintios capítulo 5, pero quiero que retroceda al capítulo 4, versículo 7 ahí. Ahí mismo en 2 Corintios 4, 7. Mire, cuando uno vive con esta convicción, cuando uno sabe lo que dice la Biblia y su conciencia está saludable y le dice a uno cuando está bien, cuando está mal, mire lo que sucede. Está ahí, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no que desesperados. Mire, hermano, yo sé que dije esto hace un par de semanas, lo vuelvo a repetir. Eso de estar estresado, eso de estar muriéndote de ansiedad, eso de estar angustiado, depresionado y el cristianismo son incompatibles.
No va una cosa con la otra. Que psicólogos cristianos. ¿Dónde sacaron ese término, psicólogos cristianos? La psicología no tiene nada de cristiano. Nada. Al contrario, te pone en contra de la fe. La psicología humanista te pone en contra de lo que dice la Biblia. Y algunos de ustedes, estudiantes de la high school, del colegio, tengan cuidado lo que te dice en el colegio. No vea un sinvergüenza ahí, ateo, incrédulo, robarte tu fe. Amén. Ve, aprende lo que puedas aprender, pero no estés tan, verdad, poniendo tan en serio lo que dicen acerca de la psicología, porque es una psicología centrada en el ego, en el yo, en el egoísmo, y deja fuera a Dios de su vida. Y esos psicólogos cristianos supuestamente, y cristianos yendo a terapistas para que te den pastillas y te den tratamiento, terapia. La mejor terapia que puedes hacer es venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, leer tu Biblia, ejercitar tu fe, crecer en tu fe. Es la mejor terapia que puedes hacer. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No nos angustiamos. El cristiano no se angustia. Angustiado es el que va rumbo al infierno. Es el que debe estar angustiado. El creyente va al cielo, tiene victoria en Cristo, gloria a Dios. No tiene por qué estar angustiado. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, dice el canto. Voy rumbo al cielo, esto se queda atrás. Dice atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, y miren, muchas veces nos encontramos en apuros. Dice, mas no desesperados. ¿Ah? Dice, perseguidos, mas no desamparados. La Biblia dice en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, si usted tiene a Cristo a su lado, aunque haya 1000 en contra de usted, usted es la mayoría. Pero si usted no tiene a Cristo, al Señor a su favor, no importa que tenga toda la ayuda de medio mundo, pero usted está desamparado. Amén. No desamparados, dice derribados, pero no destruidos. Muchas veces nos caemos, sí, a todos nos pasa. Cometemos errores, ¿verdad? Nos caemos por nuestras malas decisiones. Pero dice, no estás derribado. Digo, no estás destruido. Dice derribado, dice ahí. Pero no destruido. No destruido. No estás fracasado, hermano. Puedes levantarte otra vez. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, dice la Biblia. El que lo levanta es el Señor. Ok, te caíste, levántate. Levántate. No te quedes postrado. No estás destruido. Estás derribado, pero no estás destruido. Mañana será un mejor día. El Señor está contigo. El Señor aprende de tu error. Levántate y sigue adelante. No cometas el mismo error otra vez. Amén, hermanos. El pastor Salazar decía, no es pecado ser burro, pero sí es pecado quedarse burro. Amén. Mire lo que continúa diciendo ahí. Estamos en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sabe lo que está diciendo? Los que estamos viviendo para el Señor, sirviendo al Señor, morimos al yo, para vivir en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que se estresa, lo que se angustia, lo que se deprime? Es el yo, la carne. Que quiere que todo sea color de rosas, no quiere ningún problema, ninguna dificultad. Esa es la carne. Dice, lo que hace falta es morir al yo, para que Cristo viva a través de ti. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, gloria a Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, mire, aquí está la conclusión. Por tanto, no desmayamos. No nos desanimamos, para que entiendan. Amén. Si antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El otro día que fui a visitar a la hermana Dora ahí en el hospital, y llegó el doctor y estuvo diciéndole, ¿verdad?, cómo cuidarse y salir, y ya la dieron de alta. Y me despedí de la hermana, oramos y salí, y fui al elevador, y ahí estaba también subiéndose el doctor. Y me dice, hermana Dora, me dijo, esa señora está tremenda. Y me dice, tiene un ánimo tremendo. Y dice, porque tiene ese ánimo, rápido pudo salir de alta. El ánimo tiene mucho que ver con la recuperación de un paciente, ¿sabes? El ánimo, hermano, levanta a cualquier persona. ¿Ah? Pero de la misma manera el desánimo hace sentir miserable a cualquier persona. Pero el ánimo es algo que usted controla. Usted decide. Nadie le puede desanimar. Olvídese de eso, quítese eso, es basura. Nadie le puede desanimar. Usted decide desanimarse. Ahí es que ese cuento ya me lo he oído cuando dicen, es que fulanito lo desanimó. No, tú decidiste desanimarte, nadie te desanima. Uno decide estar animado o estar desanimado. Antes de que me dé esa excusa, ya sabe lo que pienso. Ya sabe lo que dice la Biblia. Dios manda al creyente, no desmayes. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Mira, hermano, el desanimarse es humano, es normal. Todos nos desanimamos, pero dice la Biblia, no te desanimes, no se quede desanimado, porque cuando está desanimado, entonces sí va a pecar. Entonces sí va a tomar tontas decisiones cuando está desanimado. Amén. Cuando estamos desanimados, echamos a perder buenas cosas. Nos perdemos bendiciones del Señor. Damos malos vueltas y nos vamos por rumbo equivocado, porque le hacemos caso al desánimo. Amén. Y no necesita pastillas, no necesita un terapista, necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesita fortalecer su fe. Necesita venir a la iglesia. Muchos cuando están desanimados es cuando faltan a la iglesia, hombre. Digo yo, pues ya está la medicina, hombre. Ahí está la medicina. El corazón alegre constituye buen remedio. Y cuando uno se goza en las cosas del Señor, mire, ahí está la medicina. Amén. Cuando uno tiene esa convicción de que uno le va a dar cuentas al Señor, eso le ayuda a uno a ser fiel hasta la muerte. Y luego pues el Señor Jesús le hace una promesa a estos creyentes de Esmirna y les dice, y yo te daré la corona de la vida. El Señor nunca nos va a pedir algo sin prometernos algo. Cuando nos pide que seamos obedientes, que seamos perseverantes, que seamos fieles, es porque dice, tengo una recompensa para ti. Amén. Yo sé lo que está pensando, algunos de ustedes lo están pensando, ay, pero la recompensa ya, ¿para qué me sirve ahorita? Es el problema, que usted tiene su mirada puesta en lo temporal, en lo de aquí, y no tiene su mirada puesta en lo eterno. Cuando esté allá, en la presencia del Señor, déjeme decirle algo, ahí sí le va a importar. Y ya va a ser too late, porque ya se va a haber acabado el tiempo, ya se va a haber acabado las oportunidades de haber hecho lo que tenía que haber hecho, y le va a pesar, ¿por cuánto? Por 1000 años en el milenio de Cristo le va a pesar, porque la Biblia dice que Dios no enjugará las lágrimas de ellos hasta después de los 1000 años, hermano. Entonces se le hace largo 20, 30 años, ay, qué dura la vida, tengo 30, 40 años sufriendo. 1000 años, 1000 años. Eso es lo que va a durar el milenio de Cristo. Y ahí los creyentes se van a lamentar no haber vivido para el Señor. Por 1000 años. Por eso dice la Biblia allá en 1 Corintios 3, sufrirán pérdida. Y usa la palabra sufrirá, dice, pero sufrir, vida eterna, sufrir, como que no, ¿cómo? Pues si en el cielo ya no va a haber sufrimiento, sí, pero eso es antes del cielo, mi querido amigo.
Es después del tribunal de Cristo y 1000 años. Lea su Biblia, ahí está en la Biblia. No puede pasar desapercibido, son 1000 años que Cristo va a reinar en este mundo. Antes de que llegue la eternidad, antes de que el Señor enjugue toda lágrima de ellos, antes de que ya se olvide todo, vamos a tener que ser responsables, vamos a vivir con el recuerdo de lo que hicimos y no hicimos para el Señor por 1000 años. ¿Usted cree que eso es poco tiempo? ¿Usted cree que esta vida es larga? ¿Ah? Y no vamos a morir porque vamos a tener vida eterna. No vamos a morir, vamos a estar todos los 1000 años con el Señor. En este mundo, celebrando con recompensas o lamentándonos con pérdidas de recompensas. ¿De veras, pastor? Sí, de veras. De veras, no miento. Está en la Biblia. No tengo tiempo ahorita para entrar en ese estudio, hermano, pero te lo enseño si quieres. ¿Ah? Ahí está. Sí importa cómo estamos viviendo ahorita. Sí importa ser fiel al Señor ahorita. Aunque usted no lo vea importante. Mire lo que decía el apóstol Pablo, segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda Timoteo 4, 6. Piénsela 2 veces, hermano, hermana, antes de tirar la toalla. Piénsela 2 veces antes de dejar su ministerio. Piénsela 2 veces antes de dejar de servir al Señor, de vivir para Él. Piénsela, porque si no la piensa ahorita, lo va a lamentar y a pensar por 1000 años en la presencia del Señor. Piénsela. Amén. Segunda Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya sabía Pablo que iba a morir pronto. Dice versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, aquellos que viven esperando la venida del Señor y por lo tanto son fieles en pelear la buena batalla, en guardar la fe y en acabar la carrera que el Señor les ha puesto para correr. Hermano, hermana, Dios le ha dado una carrera a usted para correr. Es su carrera. Sea fiel hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo le dará su recompensa. Voy a mencionar bien rápido, 5 minutos, características de cristianos fieles. Si tiene su boletín, ahí está el bosquejo. Características de cristianos fieles. Número 1, cristianos fieles son consistentes en lo poco y en lo mucho, en lo pequeño y en lo grande. Características de cristianos fieles. Cristianos fieles son consistentes en lo poco y en lo mucho, en lo pequeño y en lo grande. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sabe qué, hermano? Dios no puede, agarre esto, Dios no puede confiarle más, Dios no puede darle más si usted no es fiel con lo poco que tiene. Si usted no es fiel con lo poco que el Señor le ha confiado, tampoco le puede confiar más. Porque esa es una regla, un principio. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Un cristiano fiel es aquel que es consistente en lo poco y en lo mucho, en lo pequeño y en lo grande. Amén. Número 2, cristianos fieles alcanzan a tener autoridad debido a su credibilidad. Cristianos fieles alcanzan a tener autoridad debido a su credibilidad. Lucas 19:17, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tendrás, la palabra clave aquí es tendrás autoridad. ¿Alguien se atreve aquí, los que conocen al hermano Bernardino, al hermano César Razola, se atreven aquí a decir que los hermanos se quedaron en casa porque son infieles? ¿Que no son fieles? La hermana, cuando estuvo hospitalizada por meses, en cuanto podía, le decía a los doctores que la dejaran salir el domingo y la traían en cama a la iglesia.
¿Sabe qué es lo que le da credibilidad a un cristiano? Su fidelidad. Y autoridad para que cuando él amonesta a alguien, le dice, hermano, sea fiel, usted lo toma en serio porque se lo está diciendo un cristiano fiel. Pero a un cristiano que a veces sí, a veces no, nadie le toma en cuenta lo que dice, porque no tiene credibilidad, no tiene autoridad. A propósito, papá y mamá, eso le vas a decir a tus hijos un día: no dejes de ir a la iglesia, acércate a Dios. ¿Qué credibilidad va a tener usted con ellos? ¿Qué autoridad va a tener usted con ellos cuando usted falta por cualquier cosa? Bueno, pero sigamos adelante. Número 3, cristianos fieles son buenos administradores. No disipan lo que se les es confiado. Primera a los Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, y eso es cada cristiano, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Usted y yo no somos dueños, hermanos, somos siervos. Dice la Biblia que no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Y si nosotros le pertenecemos al Señor, que Él nos ha comprado con su sangre, y no somos de nosotros, somos de Él, pues quiere decir que todo lo que tengo es de Él también. Mi hogar, mi familia, mis hijos, mi dinero, mi trabajo, todo es de Él también. Y yo nada más soy un administrador. Y dice, se requiere del administrador que sea hallado fiel. ¿Está siendo usted un esposo fiel, hermano? ¿Está siendo usted un padre fiel? ¿Está siendo usted una esposa fiel, hermana? Una buena madre que está inculcando a sus hijos según la amonestación, la disciplina del Señor, lo está haciendo a su manera. ¿Ah? Hijos todos malcriados, indisciplinados, groseros, porque padres no han sido fieles en corregir a sus hijos. Pues son mis hijos, no son tus hijos, son del Señor. Y si el Señor quiere, te los quita. No se te olvide, hermanito, hermanita, no son tuyos. ¿Ah? Te decía el dicho que se te haga chicharrón la lengua. Antes de salir, antes de proferir esas palabras de tu boca, son mis hijos, no son tuyos, son del Señor. Y si el Señor quiere, te los quita. ¿Cuántos oyeron a la hermana ayer? A la hermana Angie hablar. ¿Ah? Gina, perdón. ¿Ah? Es que no digamos eso, no tengamos esa actitud de que soy dueño, es mío. Nada es mío, todo es del Señor. Yo soy un administrador y debo ser fiel, fiel como esposo, fiel como padre, como madre, como cristiano, como dueño de lo que el Señor me ha dado, estoy cuidándoselo. Él se fija cómo manejo el dinero, cómo manejo las cosas que me ha dado. No es mi casa, es del Señor. No es mi carro, es del Señor. No es mi cuenta bancaria, es del Señor. No es mi trabajo, es del Señor. No es mi matrimonio, es del Señor. No son mis hijos, son del Señor. No es mi iglesia, es del Señor. Por eso todo lo que debemos hacerlo con fidelidad, porque somos administradores. Amén. Número 4, cristianos fieles lo son porque aprenden a depender del Señor. Primera a los Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, pero mire lo que dice, en el Señor. Si algún cristiano es fiel, es porque lo es en el Señor. Si algún cristiano permanece por la gracia de Dios. Si algún cristiano está firme, es por la gracia de Dios. Si algún cristiano no ha caído, es por la gracia de Dios. Si somos fieles, es porque somos fieles en el Señor. No porque, mírenme lo fiel que yo soy, no. La Biblia dice que empieza a estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, porque a lo mejor al rato tú caes. Somos fieles en el Señor. Amén. Cristianos fieles lo son porque aprenden a depender del Señor. Es más, nada más usted deja de depender del Señor, empieza a depender en usted mismo, ya pronto viene su caída. Número 5, cristianos fieles tienen espíritu de siervos. Efesios 6:21, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro, esa palabra ministro quiere decir servidor. Y sabe, un hermano fiel es un hermano que tiene un corazón de siervo. Quiere servir a otros. Esa es una de las marcas de su fidelidad, querer servir. Y número 6, cristianos fieles primero lo son a principios bíblicos antes que a sus propias preferencias. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Y sabe, hermano, antes que ser fieles a lo que a mí me conviene, a mi preferencia, a mis amistades, a mis familiares, debemos ser fieles a principios bíblicos.
a lo que dice el Señor. Así tenga que echarme de enemigo a otros, pero voy a ser fiel a principios bíblicos. ¿Alguien me está siguiendo? Los jóvenes, mírame bien, son muy influenciables y quieren complacer a otros porque quieres encajar, quieres pertenecer. You wanna belong. ¿Y sabe lo que pasa con esos jóvenes? Dejan de ser fieles a su Señor por tener contentos a otros. Tú sé fiel a Cristo primero. Y si no tienes ningún amigo, tu mejor amigo es Cristo Jesús. No se te olvide eso. Amén. Número 7, para terminar, cristianos fieles son hermanos que aman en las buenas y en las malas. Colosenses 4, 9 y 10 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y luego en el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisión. Mire, Aristarco no tenía muy bonito nombre, pero tenía un bonito espíritu. Amén. Onésimo no tendría un nombre muy popular, pero tenía un fiel espíritu. ¿Cómo usted, como tú, joven, decides quién va a ser tu amigo? ¿En quién te fijas? ¿En popularidad? ¿En looks? ¿En belleza exterior? ¿En que te cae bien? ¿En que es cool? ¿Ah? Eso es lo que juzgas para tener tu amistad. El que te da por tu lado, el que te trata como a ti te gusta, ¿ah? O aquel que es fiel de corazón. Amén. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Ah? Ahí en las prisiones, si lee usted después 2 Timoteo 4, se da cuenta que cuando Pablo estaba en lo más duro de su vida, todos brillaron por su ausencia. Lo dejaron desamparado. Y nada más unos cuantos permanecieron con él. Y un cristiano fiel está con uno en las buenas y en las malas. Pídale a Dios, hermano, que le ayude a ser un cristiano más fiel. La Biblia dice: fiel es el que os llama, y por él es que debemos ser fieles, el cual también lo hará. Policarpio, con eso termino, era un discípulo de Juan. Policarpio era uno de los primeros creyentes después de los apóstoles que continuaron con la obra. Pues todos esos murieron muertes de mártires. Policarpio cuando fue arrestado por predicar a Jesucristo y sentenciado a muerte, le dijeron esto: si niegas a Cristo, serás librado de ser quemado en una estaca. Porque literalmente los amarraban en una estaca y los alumbraban en fuego. Y especialmente Nerón, el emperador Nerón de Roma, lo que hacía es que ponía cristianos atados en palos, en estacas, en las calles, y los encendía en fuego para iluminar las calles, por ser cristianos. Un tiempo de terrible persecución para cristianos. ¿Cuántos aquí le dieron de pedradas por venir a la iglesia el día de hoy? ¿Cuántos aquí perdieron su trabajo por ser cristianos? A ver, ahorita. ¿Ah? ¿Cuántos aquí te escupieron porque viniste a la iglesia? ¿Cuántos aquí los arrestaron por ser cristianos? A veces pensamos que la tenemos tan duro, tan difícil. Estamos padeciendo como cristianos, no sabemos lo que es padecer por nuestra fe. ¿Me está siguiendo? Policarpio le dijeron: niega a Cristo y serás librado de ser quemado en una estaca. Y él dijo esto: por 86 años he servido a mi Señor Jesucristo y Él nunca me ha fallado o me ha hecho algo malo. ¿Cómo pues podría yo negarlo? Y le encendieron la luz. Por 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me ha fallado o me ha hecho daño. ¿Cómo pues podría yo negar a mi Señor? Dice el apóstol Pablo, ya no tiene que buscar, pero dice el apóstol Pablo en 2 a los Corintios 5:14, dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Yo no le estoy pidiendo que usted sea fiel hasta la muerte, hermano, es Cristo que se lo está pidiendo.
Yo no le estoy pidiendo que sea fiel por mí, por la iglesia, por su hermano, por su hermana, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, aunque todos esos son buenos motivadores. Pero debería ser fiel porque usted ama al Señor. Y porque el amor de Cristo le constriñe, lo conmueve a vivir para Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Cristo dice, yo te daré la corona de gloria. Amén. Todos ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Ya vamos a terminar, vamos a orar para hacer una invitación. Por favor, nadie saliendo. Por favor, nadie saliendo ni mirando a su alrededor. Este es un tiempo de decisión. ¿Cuántos dirían ahorita, pastor? Yo creo sinceramente que yo pudiera ser más fiel. Y mi conciencia me lo dice. Y yo necesito tomar algunas decisiones esta tarde. Porque la verdad es esta. Me hace falta ser más fiel. ¿Cuántos dirían, Dios me habló a mí? ¿Pudiera usted alzar su mano? Que Dios les bendiga, hermanos. Por todas partes, muchas manos. Qué bueno. El piano va a tocar. Le animo, póngale pies a su fe, a su decisión. Y el altar está hecho para venir y ponernos de rodillas y hablar con el Señor. Venga.